Muy buenos días, mis hermanos, que Dios les bendiga. Un saludo grande para ustedes, un abrazo grande para ustedes en este día de domingo, día de culto, en el tiempo de la palabra de Dios. Damos gracias al Señor porque podemos tener la oportunidad de compartir, como todos los domingos, esta palabra. Y hoy día nos vamos a centrar en el tema el perdón. Los 4 pasos del perdón. Así que les quiero pedir, mis hermanos, que oremos primero. ¿Qué les parece? Oramos primero, leemos la palabra y la compartimos en esta mañana. Los invito a orar, así que cierren sus ojos, mis hermanos. Señor, en esta mañana de día domingo, queremos agradecerte por estar aquí juntos para escuchar la palabra de Dios y compartir esta palabra. Te pedimos, buen Dios de los cielos, que tú bendigas a toda la iglesia, a todo el que hoy día tenga la posibilidad de escuchar nuestro culto, de escuchar las alabanzas, el mensaje de la palabra, la oración, la lectura. Bendice a toda la iglesia, oh Dios, fortalece nuestros corazones. Y te pido por el tema que hoy día vamos a hablar, que es el perdón. 4 pasos hacia el perdón. Bendícenos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a la palabra ahora, mis hermanos. Busquen, por favor, en sus Biblias, en el libro de Colosenses, en el capítulo 2 de la epístola a los Colosenses. Capítulo 2, y vamos a leer desde el verso 8 hasta el verso 15. Colosenses capítulo 2, versículos 8 al 15 en la lectura de hoy. Damos unos segundos para que usted pueda buscar la palabra. No se quede con escucharla. También tiene que leerla, atesorarla y saber que Dios está hablando así a su corazón. Amén. Muy bien. Dice así la palabra del Señor. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Hermosa palabra en esta epístola a los Colosenses que nos habla de el perdón. Como podemos ver en la palabra del Señor, particularmente en el verso número 13, que nosotros, habiendo estado condenados a causa del pecado, el Señor nos dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Se ha dicho en muchas oportunidades que el pedir perdón y recibir el perdón es un acto gratuito, es un acto inmediato, es un acto de bondad de Dios. Y es así.
Sin embargo, el perdón tiene un proceso que debe ser llevado a cabo con sutileza. El Señor Jesús pagó el precio del pecado de todo el mundo en la cruz del Calvario. Esto que acabamos de leer en la palabra de Dios es el precio que Él pagó. El acta de los decretos que nos era contraria fue clavada en la cruz para que todo aquel que cree en Él, que se arrepiente y viene a Él, pueda recibir el perdón de sus pecados. Hay personas que creen que este acto de Cristo automáticamente perdona los pecados de todo el mundo, no importa cómo vivamos, no importa la clase de vida que tengamos, que algún día, por alguna extraña y especial razón, van a ser perdonados, vamos a ser todos perdonados. Pero hay un proceso para el perdón que es fundamental, porque este proceso para el perdón es el proceso necesario para que nuestras vidas sean transformadas, convertidos verdaderamente a Jesucristo y no vivir en un falso engaño de que cualquier manera de vivir, cualquier forma de vida es perdonable y que al final igual iremos con Dios. Por eso que yo, y creo que el Señor me ha dado esta palabra, quiero compartir cuáles son los 4 pasos fundamentales en el perdón de los pecados. Antes de ir a los 4 pasos para el perdón de los pecados, quiero llevarte al libro de Salmos, en su capítulo 51. Capítulo 51 de los Salmos nos da una clara señal de un proceso que debemos vivir en el camino al perdón. Aun cuando el perdón es instantáneo, deben ocurrir 4 pasos importantes. Quiero que vayamos a este capítulo 51. Dice así la palabra del Señor. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra, y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores sus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Este texto nos da una señal de los pasos que el hombre debe seguir en busca del perdón de Dios. No estoy creando una doctrina distinta, no estoy contradiciendo lo que dice la palabra de Dios, pero quiero ser específico. Hoy día el perdón requiere 4 etapas importantes. Y vemos en este salmo que escribe David cómo él se humilla delante de Dios, clamando para que Dios le perdone y Dios le restaure. Este texto del libro de los Salmos deviene del pecado que cometió David cuando él tuvo intimidad con la esposa de uno de sus soldados, con Betsabé, la esposa de Urías. Y ustedes conocen la historia, la hemos
predicado en otras oportunidades, fueron una seguidilla de pecados que él realizó a partir de haberse quedado en el palacio, no haber ido a la guerra. Comenzó una seguidilla de pecados que termina cuando él hace su confesión delante de Dios. La palabra de Dios nos narra que después de que cometió el pecado el rey David, el profeta Natán lo enfrenta con una verdad y con una simple historia. Le presenta a un hombre que era rico y que tenía mucho ganado. Sin embargo, viniendo un invitado, él le quita el único becerro, la única ovejita que tenía su vecino, se la quita para celebrar con sus amigos. Esto provoca la ira de David y le dice: ¿quién es ese hombre? Es imposible. Ese hombre no debe ser castigado a causa de su pecado. ¿Cómo pudo haber hecho eso? Y cuando él se enardece por esta historia que le cuenta el profeta le declara y le dice: esa persona eres tú. Y ahí se da cuenta de que él había pecado profundamente contra Dios. Y este pecado, encubriendo uno tras otro, fue cada vez de mal en peor, hasta terminar con la muerte de un inocente, ensuciando las manos de este rey. Y este salmo que acabamos de leer es un resumen, una declaración del rey David en búsqueda del perdón de sus pecados. Por eso, mis hermanos, que yo he querido comentar este tema en esta mañana. ¿Cuál es el primer paso en búsqueda del perdón de pecados? El primer paso es el pleno conocimiento del pecado que hemos cometido. Esto no puede ser de otra manera. Créame, no puede ser de otra manera. El pecado que Cristo pagó en la cruz del Calvario, el pecado que Él llevó con Él a la muerte y por el cual tenemos entrada a los cielos y tenemos el perdón, tiene un proceso para lograr ese perdón. Y este proceso parte primero, el primer paso es reconocer el pecado que uno haya cometido. Yo sé que para este rey, sabiendo en su conciencia de rey cristiano, de rey hijo de Dios, escogido por Dios, él sabía que había pecado, pero lo guardaba en la intimidad de su corazón, hasta que el profeta Natán se lo declara directamente en su rostro. Cuando él se lo declara, él reconoce que él había pecado. El primer paso en búsqueda del perdón de pecado es reconocer el pecado. Este reconocer el pecado significa darse cuenta de que uno ha pecado contra Dios. Esto es muy difícil para el hombre. La actitud normal del hombre es evadir toda responsabilidad. La culpa la tiene el empedrado, nunca la tiene uno. La culpa la tienen otras personas, nunca asume la culpa. No sé cuál es su caso, no sé cómo es usted, pero hay personas que tienen un sentido de inocencia preestablecido y cualquier cosa que ocurra a su alrededor parece que la culpa la tiene otro. Supe de un caso de una persona que había atropellado a otra en una motocicleta. Y la persona atropellada que iba en la motocicleta quedó tirado en el piso. El chofer del vehículo que lo vio se detuvo para mirar lo que había hecho y huyó de la escena del accidente. Imagínense la inconsciencia de un chofer de huir después de haber atropellado a alguien. Huir sabiendo que la persona está mal herida y que puede hasta perder su vida por causa del atropello. Huir es una inconsciencia total. Es como decir, si yo no enfrento eso que pasó, no existió nunca. Y sabemos que cuando algo ocurre,
ocurre irremediablemente. Y el pecado es así. Cuando el pecado se concibe irremediablemente. Es un hecho imborrable en la vida de las personas. Puede olvidarlo, puede taparlo, puede cubrirlo, puede pagar, puede hacer cualquier cosa. Pero el hecho del pecado no se borrará jamás, salvo que sea perdonado. Y el primer paso para el perdón es el reconocimiento del pecado. Es decir, darse cuenta de que uno cometió algo malo contra Dios. Y eso, sin duda, afectó la vida de otra persona, sin duda. Siempre es así. El primer paso para el perdón del pecado es reconocer el pecado. Es ese impacto, ese susto, ese pánico que da cuando uno reconoce que uno es el culpable. ¿No te has sentido acusado alguna vez? En una conversación con alguien que de repente la persona comienza a volcar la conversación y empieza a tener un sentido extraño en la conversación, ya no es tan grata, no es tan cordial, sino se comienza a poner un poco rara, y no solamente rara, sino que después termina como acusándolo a uno de algo. ¿No te has sentido en esa incomodidad? Bueno, en el caso del pecado, el primer paso es reconocer que yo soy un pecador. No hay perdón si no hay reconocimiento del pecado. El segundo caso, el segundo paso al perdón de los pecados es dolerse por el pecado cometido. En el Salmo 51 que leímos, sin duda el rey David estaba profundamente dolido por el pecado que él había cometido. Parecía que faltaba que solamente viniera el profeta a declararlo, pero una vez que él aceptó esa responsabilidad, él tuvo dolor en su corazón, un dolor que le quitó todo su gozo, que le quitó toda su comunión, que le quitó toda su vida, toda su alegría, y todo se volcó en una sequedad. Él mismo dice que él estaba seco por dentro a causa de su pecado no confesado. El segundo gran paso importante hacia el perdón del pecado es el dolor a causa del pecado. No existe tal cosa como el borrón y cuenta nueva, así nomás. No podemos venir a Dios para decirle, Señor, ya está bien, tú pagaste el precio del pecado, yo ahora te pido perdón, estoy libre, se acabó. No. El pecado fue pagado por un precio muy alto. El derramamiento de la sangre y la muerte de Cristo en la cruz del Calvario es el precio del pecado. Por lo tanto, el que viene a buscar este perdón delante del Señor tiene que vivir este proceso. Primero, reconocer que es un pecador, un impacto de que él es responsable de lo que hizo. No vivir más como un pajarito, sino hacerse cargo, asumir la responsabilidad, decir, yo soy culpable, así como lo dijo el rey David. El segundo paso es sentir dolor, pena, angustia por ese pecado. Deben haber visto ustedes en aquellos años de los años 70, 80, la película La Misión. Una película que habla de una misión católica al interior de Paraguay, en una zona muy hermosa y muy remota de la selva paraguaya. Hay un soldado en esta misión, que es Robert De Niro, que mata a su hermano por celos. Algo había entre el hermano y su mujer, y él lo mata. Y esto provoca una carga tan grande en su corazón que él decide irse con los jesuitas a la misión. Un soldado, no tenía nada que ver con las cosas religiosas, pero decide irse como una manera de castigarse. Y hace un gran saco, pero gigante. Debe haber tenido, yo por lo que recuerdo en la película, un volumen de 1,5 metros por todos lados. Imagínense una gran bola de 1,5 metros por todos lados, que era como de una malla de pescar, llena de todas sus cosas. Todo lo metió ahí, todo. Cosas metálicas, ropa, de todo. Y eso se lo echó al hombro como buen soldado y se fue con los jesuitas hacia la misión que estaba al interior. Y esta película es impactante porque él cargaba ese saco
como una manera de flagelarse, como una manera de castigarse. Ustedes saben que el sentido de castigar el cuerpo. Y cada paso que él daba era terrible, porque tenía que caminar con ese saco por entre las piedras, al lado del río, metiéndose en el agua, y todos trataban de ayudarlo porque a todos le daba mucha pena, pero él no dejaba que nadie se metiera. No, él cargaba su carga y la llevaba a cuestas. El punto culminante de esta parte de la película es que tienen que subir un risco gigante, no sé, 100 metros para llegar a una altura mayor. Y por cierto, él quería llevar su saco cuesta arriba. Y lo lleva cuesta arriba, como buen soldado, hombre fuerte, lleva su saco cuesta arriba con dolor. Él lloraba, llovía y mojado y con ese peso gigantesco y lo subía como podía, iba subiendo su saco. Cuando ya estaba por llegar arriba, es impactante esta parte de la película porque uno de los sacerdotes, al verlo tan angustiado y tan cargado con esta tremenda bolsa que él llevaba, saca una espada. Y con esa espada, o un cuchillo, no recuerdo bien ahora, o un cuchillo, y con ese cuchillo, porque colgaba de su cuello esta cosa atrás y lo tiraba, y estaba ahí afirmado una piedra y el peso lo tiraba, y con un cuchillo él corta el cordel. Y cuando corta el cordel, esta bola comienza a caer por las rocas hacia abajo hasta llegar al fondo del precipicio. Es impactante. Usted, si lo viera, sabría lo que significa el perdón de pecado. El soldado lloraba, porque sentía que esta angustia profunda que tenía y esta carga había sido liberada y había sido botada. Es muy importante tener un sentir profundo de pena a causa del pecado. Este sentir profundo de pena a causa del pecado que hemos cometido, que es el segundo paso, nos lleva al tercero. Y el tercero es el arrepentimiento. Hay que arrepentirse. Se ha dicho técnicamente que arrepentirse es cambiar de rumbo. Voy para allá y de repente me detengo y cambio de rumbo para allá. Voy en favor del pecado, me detengo y camino en favor de Dios. No pecar más. Pero no es un acto humano. No es un acto heroico, no es un acto, ¿cómo pudiéramos decir? Altruista. No es un acto de buena bondad. No. La actitud de arrepentirse viene después del dolor que provoca pecar. Por eso que digo yo que los pasos en favor del pecado son consecutivos. Una persona que no ha vivido los 4 pasos del pecado no entiende el perdón y vuelve a pecar. Así es. Y por más que el Señor haya dado su sangre y su vida en la cruz del Calvario, el perdón de Cristo es potencial, poderoso para salvar a toda la humanidad. Él murió desde el primer hombre y hasta el último que nazca. Antes de su venida, Él murió por todos los hombres, de todas las razas, de toda la tierra. Todos los hombres que han vivido tienen ese perdón potencial de Cristo y se puede obtener si nosotros venimos a Él en esta actitud. Y después de sentir el dolor del pecado, el profundo dolor del pecado, viene el tercer paso, que es el arrepentimiento. Arrepentimiento significa en tu corazón decir, no pecaré más. Esto se acabó. Esto se acabó. No más, no más, no más. Recuerdo una vigilia que tuvieron los hermanos haitianos, que yo les acompañé, y terminando la vigilia, en la última predicación, me impactó mucho porque la predicación terminó con la frase plus jamais en francés, que significa nunca más, nunca más, no más, nunca más. Y el sentido que tenía la frase para terminar el mensaje era no más pecar para vivir agradando a Dios, no más. Y aquí, ¿por qué me llamó la atención y hasta ahora me estremezco en pensarlo? Que ellos hicieron una arenga con esta frase. No la voy a decir en francés, la diré en español. Decían, no más, nunca más, nunca más, nunca más. Y repitieron, nunca más, nunca más, nunca más.
Y yo hasta ahora siento el estremecimiento del sentir profundo del corazón, de decir, nunca más pecar, nunca más desobedecer, nunca más ir en contra de la voluntad de Dios, nunca más llevarle la mena al enemigo, nunca más delinquir delante de Dios. Decidir vivir una vida santa delante de Dios. Eso es arrepentirse. Y después que tú has vivido la plena conciencia del pecado, el dolor que provoca haber pecado, el arrepentimiento que viene como consecuencia del dolor, esa decisión saludable y maravillosa que dice no más. Cuando estas tres cosas están consolidadas en tu corazón, entonces viene la última, que es venir a los pies de Cristo y decirle, Señor, perdona todos mis pecados. Todos mis pecados. Te puedo asegurar que no solo recibirás el perdón de los pecados, te puedo asegurar que recibirás el poder del Espíritu Santo para vivir sin pecar. Recibirás el poder del Espíritu Santo para vivir sin pecar. De nuevo, un proceso, hermanos, un proceso que tiene que llevarse a cabo. Nada automático tiene resultado. Nada rápido tiene resultado. Aquí el que está apurado para recibir el perdón, como quien recibe un certificado que le da la vida eterna, está perdido, está equivocado. No. ¿Por qué la gente vuelve a pecar? Porque no tiene conciencia del pecado, porque nunca se ha dolido del pecado, porque nunca se ha arrepentido, y si le ha pedido perdón a Dios es una falsedad. Yo lo he dicho otras veces. Un hijo que hace cada vez lo mismo y mal, si te viene a pedir perdón, ¿qué le vas a decir tú un día? Mira, ponte de acuerdo. El día que tú dejes de hacerlo, ven a pedirme perdón. Antes no. Yo te quiero perdonar. De antemano te quiero perdonar. Pero si tú pecas deliberadamente y vuelves a hacerlo, mi perdón no tiene valor. No tiene sentido. No sé si me entiendes. El perdón de Cristo es potencial, es decir, es real, poderoso y nos da la entrada. Sin embargo, si la persona no vive un proceso de arrepentimiento, un proceso para venir a los pies de Cristo, no tiene sentido, porque volverá a pecar, porque volverá a hacer lo malo delante de Dios. Y eso es lo que vive el mundo haciendo, y lamentablemente el mundo cristiano también vive haciendo por la liviandad, por lo automático, por lo rápido, por lo inmediato. No queremos pagar ningún precio, nadie quiere pagar precio. No. Pero cuando estamos hablando del perdón, mis hermanos, estos 4 pasos son fundamentales. Primero, reconocer que somos pecadores. Ese es el primer gran paso. Este es un impacto. Es como un golpe, es como un cuchillo, es como una piedra que te despierta y te das cuenta que tú estás entre los que han pecado contra Dios. El segundo gran paso es el dolor que provoca el pecado. El mismo rey David reconoció que su vida se secaba delante de Dios. Sus huesos en su gemir de noche y de día a causa de su pecado. Dolor, dolor. Ven, ojalá lloraras por causa del pecado. Porque una vez que uno reconoce y tiene el impacto de que uno está acusado, estamos hablando de uno acusado. Yo soy culpable. La conciencia de eso es lo primero. Lo segundo es la pena que provoca eso. Un dolor en el corazón por causa del pecado. Si tienes conciencia, si tienes dolor, vas a pasar a la tercera etapa para decir, nunca más, nunca más, nunca más. No lleves el juego del enemigo, lleva el bienestar, la bendición y el poder de Dios para vivir sin pecado. Arrepentidos, nunca más. Y con estas 3 condiciones, vente a los pies de Jesús. ¿Qué más te puedo decir? Arrodíllate, dile, Señor, estoy preparado para pedirte perdón. Porque tu perdón tendrá todo el sentido para mí, porque no volveré atrás. Me asustó demasiado,
me dolió demasiado, tomé una decisión y viviré con la ayuda tuya sobre esta decisión de vivir sin pecar. Demos honor al Señor. Demos valor a su sacrificio en la cruz del Calvario. Hagamos que esto transforme nuestras vidas. Por eso que un cristiano, cuando hablamos de un convertido, no es un convencido, no es alguien que le gustó. No, no, no. Es una persona que fue transformada interiormente. Y la transformación parte por la agonía del pecado, parte por el dolor del pecado, parte por el arrepentimiento del pecado y luego termina con el perdón de pecado que transforma la vida entera. Y cuando uno es perdonado, es liberado de esta carga, de esta culpa, comienzas a vivir una nueva vida. Y cuando miras para atrás dices, no, nunca más. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. 4 pasos para el perdón de pecado. Siento, mis hermanos, y se los confieso, una noche el Señor me despertó temprano y puso esto en mi corazón. Y por eso esta mañana yo lo comparto con ustedes. Si hay alguien que me está oyendo, que está viviendo estos pasos, el reconocimiento de su pecado, el dolor de su pecado, el arrepentimiento del pecado, venga a Jesús, que tendrá de nosotros misericordia. Oramos. Señor, yo siento que el Espíritu Santo está en este mensaje. A pesar de que no nos vemos con los hermanos y que distamos muchos metros unos del otro, sin embargo, el Espíritu Santo no tiene límites ni barreras. El Espíritu Santo no se enferma de COVID, nunca lo hará. Él está presente aquí y en la casa de mis hermanos. Él me está hablando a mí y le está hablando a mis hermanos. Gracias por el mensaje de esta mañana, oh Dios. Padre, si hay alguien en esta mañana que está viviendo esta experiencia en cualquiera de sus estados, en el reconocimiento del pecado, en el dolor del pecado, en el arrepentimiento del pecado, yo te pido en el nombre precioso de Jesús que tú completes todas estas fases en la vida de este hermano, de este amigo, de esta amiga, y lo prepares para que venga a los pies de Cristo. Señor, tú has pagado el precio del pecado. Tú has llevado ese decreto, esa acta que nos era contraria y la clavaste en la cruz, pero tiene valor y tiene poder para aquel que de verdad viene arrepentido al Señor. Señor, transfórmanos, cámbianos, perdónanos, llénanos y permite que cada día, oh Dios, seamos capaces de decir nunca más vuelvo atrás, nunca más peco contra Dios, nunca más defraudo a mi Dios, nunca más caigo en la trampa del enemigo, nunca más viviré como un esclavo del pecado, libre por el perdón, libre por el poder del Señor para vivir una vida santa. Señor, en esta mañana bendice el corazón de todos mis hermanos que están escuchando este culto y este mensaje. Trae el perdón profundo a nuestros corazones. Trae el gozo de tu salvación. Trae, oh Dios, ese sentir maravilloso del perdón del pecado y trae el poder del Espíritu Santo para vivir sin pecar. Bendice, oh Dios, a toda la iglesia en esta mañana. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermano, hermana, que Dios te bendiga, que Dios te dé la victoria siempre, siempre, siempre. Amén.